Ya fue, mi gente, es John Atwood. Y en esta oportunidad tenemos que hablar del Plan Cero Ocio de Nayib Bukele, que ha sido puesto en marcha. Por cierto, ese nombre, Plan Cero Ocio, también creo es lo que necesitan muchos jóvenes en la actualidad, ¿verdad? Para que se despeguen de sus teléfonos, de las computadoras, de los videojuegos, ¿verdad? Para que salgan, respiren aire fresco, ¿ok? Pero, que por cierto, es una cosa que hasta hace poco personas en El Salvador no podían hacer sin temer lo que les pudiese ocurrir. Pero miren, entonces vamos a primero ver el video del lanzamiento de este Plan Cero Ocio, ¿ok? Básicamente la idea es poner a prisioneros que no hayan sido sentenciados por algún crimen muy grave, ¿ok? A trabajar. Y van a tener que trabajar para ganarse su comida y también para reparar el daño hecho a la sociedad. Entonces pueden ver aquí, los ponen a hacer distintas cosas. Básicamente la idea es de volver a poderlos reincorporar a la sociedad una vez que hayan cumplido con su sentencia de prisión y al mismo tiempo que mientras que estén en la cárcel estén contribuyendo, estén aportando a la sociedad. Así que si eres una persona pues razonable y objetiva, tú dirías, bueno, ¿cuál es el problema con esto? Pero si eres una persona de los progres, si eres un izquierdista o si eres una persona que simplemente no le gusta Nayib Bukele, vas a decir, ay, ¿cómo es posible que se pongan estas personas a trabajar por su comida? Una cosa, ¿acaso ustedes las comidas se las dan gratis? ¿Acaso ustedes la comida se la dan a menos que vivan en la casa de sus padres y no aporten nada, ¿verdad? Pero ¿acaso ustedes no tienen también que trabajar por su comida? Y que trabajar por su techo, el techo que tienen sobre la cabeza, ¿verdad? Y por su internet y electricidad. Entonces, ¿por qué exactamente estos prisioneros deberían tener que ser mantenidos por los contribuyentes? Que de por sí lo están haciendo. No crean que esto va a ser suficiente para cubrir lo que cuesta mantener a estos prisioneros en la cárcel, pero ¿por qué no deberían por lo menos aportar en algo? Y al mismo tiempo también poder aportar en efecto en algo a la sociedad de El Salvador. Ahora miren, hay mucha gente que ha hablado, por ejemplo, sobre las personas que han sido detenidos, que son inocentes y fueron detenidos de forma injusta en los últimos años del gobierno de Nayib Bukele. Y a esas personas, porque estoy seguro alguna de esas va a llegar a los comentarios de este video, les digo, miren, ¿acaso cuando nosotros vemos lo que pasa en El Salvador antes y después de la llegada de El Salvador, de El Salvador, bueno, de cierta forma, El Salvador del Salvador, se podría decir, Nayib Bukele, ¿verdad? Pero, ¿acaso cuando vemos lo que estaba pasando en El Salvador antes y después de la llegada de Nayib Bukele, no se puede entender que cuando tienes una situación tan caótica, a veces hacen falta medidas, pues en efecto, medidas de emergencia, y que a veces esas medidas, debido a que se van a tener que implementar con mucha rapidez para que sean lo más efectivas posible, va a también incurrir en que algunas personas inocentes van a estar en el lugar equivocado al momento equivocado. Ahora, muchas veces se habla de la cantidad de inocentes que han sido liberados y eso supuestamente es algo detrimental para Bukele, pero se ignora el hecho de que fueron personas que fueron liberados, porque en efecto, Bukele no tiene, por lo menos hasta ahora, no pareciera tener ningún indicio de querer arrestar a personas inocentes. Entonces, donde se encuentre que en efecto una persona fue arrestada de forma injusta, esta persona ha sido puesta en libertad, obviamente como debería ser. Nadie quiere que personas inocentes tengan que estar siquiera un minuto en prisión, pero cuando estamos hablando de países que tenían los problemas que tenía hasta hace muy poco El Salvador, creo que tratar de aplicar el mismo pensamiento, la misma lógica de lo que se pudiese hacer en un país como Suiza, por ejemplo, es ridículo. Y precisamente algo parecido a eso dijo Nayib Bukele en una de sus entrevistas más recientes con Tucker Carlson. Escuchen este fragmento acá y subtítulos en pantalla. Country? Yes. Yeah, several. Some of them have said it in public, of course, and we have meetings, mostly security issues. We're talking with a lot of Latin American leaders. They have come. They have sent their security ministers to meet here with our security ministers. They have sent people to see our jail system, because sometimes people see our jail system and they try to compare to the United States jail system and say, "Oh, look, they don't have gyms, they don't have Netflix." But you shouldn't compare El Salvador's jail system with the U.S. jail system. You should compare El Salvador's jail system with Latin American jail systems. So if you go and see most of Latin American countries, the jails are run by the gangs. Yes, as they were here, I remember that. Yes, they run. They had parties, prostitutes, strippers. It was autonomous here. I mean, you had to get their permission to go in. Yes, you have to get the permission to go in. They only have permission to get in food,
medicine, but they control the jails. Not only in El Salvador, they do it in most of the Latin American countries. So gangsters or narcos, they will control the jails, right? It's their operation hours. They even go out and back and get back. Yes. So we totally control that, and we have. Y miren, en efecto, o sea, por ejemplo, yo siendo venezolano, miren el estado de las prisiones en Venezuela. O sea, todo lo que acaba de decir Nayib Bukele es exactamente lo que ocurre en las prisiones más grandes del país. Y eso termina siendo que en lugar de ser un lugar de castigo para los peores criminales muchas veces son precisamente las personas que manejan dichas instituciones. Entonces termina siendo un escenario donde más bien se les está dando un beneficio a quienes deberían supuestamente tener que pagar lo que han hecho a la sociedad. Y por eso, justamente, cuando yo he tenido debates sobre este tema, siempre he dicho, ¿por qué la prisión debería ser visto como un campamento vacacional? ¿Por qué no debería ser visto, por qué no puede ser visto como un castigo? Porque eso es lo que debería ser. Si tú terminaste la prisión es porque hiciste algún daño, hiciste algo a otro, lastimaste de alguna forma, rompiste una ley, hiciste algo indebido, incorrecto, especialmente si estamos hablando de crimen violento. ¿Por qué esas personas no deberían tener que lidiar con un castigo por sus actos? ¿Ok? Pero una vez más, de la misma forma que desde el punto de vista de la crianza, inclusive en el hogar, la idea en la actualidad de que tú ya no puedes disciplinar a tus hijos, tú ya no puedes siquiera alzar la voz a tu hijo si está a punto de hacer algo que potencialmente lo puede poner en peligro y no entiende porque es demasiado pequeño para entender, pero ya no lo puedes disciplinar. Miren, yo siempre he dicho, uno de los shocks culturales más grandes que yo me llevé cuando llegué acá a Inglaterra fue entrar a un McDonald's. Y yo recuerdo, yo estoy sentado en el McDonald's. ¿Cuál ya casi ibas comiendo McDonald's? Pero yo estaba sentado en la mesa en el McDonald's. Y yo recuerdo ver a una madre literalmente con su hijo dándole puños, ¿ok? Puños, ¿ok? Y ella estaba teniendo que simplemente quedarse allí inerte. Porque obviamente si ella fuese a hacer algo, ella es reportada a servicios sociales y se llevarían a su hijo, ¿ok? Y ella también potencialmente puede ser arrestada por siquiera evitar que este muchachito estuviese haciendo un berrinche a ese nivel, ¿ok? Entonces, donde la mentalidad prevalente ha sido la que nadie debería ser castigado en ningún momento por nada, nadie debería ser disciplinado, todos deberíamos poder hacer exactamente lo que se nos venga en gana, todos deberíamos poder hacer y deshacer sin ninguna preocupación. Recuerden, inclusive en un programa de Fox News del que hablé en estos días, estaban entrevistando a Riley Gaines, esta ex nadadora olímpica, y ella empezó a contar el cuento de Brittney Griner, esta jugadora de la WNBA, que había sido arrestada en Rusia debido a que tenía sustancias ilícitas en su maleta, y después ella fue intercambiada en un trueque, en un intercambio de prisioneros realizado por Joe Biden y Kamala Harris para agradar a los progres, en el que terminaron entregándole a Putin los más infames traficantes de armas del mundo. Y en su lugar, Brittney Griner pudo volver a jugar baloncesto en Estados Unidos. Pues la presentadora de Fox en este video dijo, no, bueno, pero tú no puedes decir eso porque ella fue acusada de forma injusta. Esto no fue su culpa. Ella rompió la ley. Por mucho que en Estados Unidos, en algunos estados, eso esté permitido, en Rusia no. Entonces, rompiste la ley. ¿Por qué no deberías tener que lidiar con las consecuencias de ello? ¿Acaso no tienes suficiente inteligencia para saber, ok, yo estoy en otro país, yo ya no estoy en mi país, así que tengo que apegarme a las leyes de este? Entonces, miren, esa misma mentalidad es la que ha sido promovida con tanta frecuencia en los últimos años, y eso hace que personas vean el que prisioneros tengan que hacer algo de trabajo, equivalente a trabajo comunitario, pero estando en la prisión, que por cierto, en Estados Unidos el trabajo comunitario es cotidiano, se lo dan a personas para evitar tener que ir a prisión o como parte de su acuerdo de liberación de la prisión para salir antes del momento en el que se haya terminado de cumplir su sentencia completa, y tienen que estar pues recogiendo basura, haciendo cosas, ¿verdad? Básicamente trabajando de forma no remunerada, ¿ok? Pero cuando Bukele hace esto en su país a prisioneros que siguen en la cárcel es algo terrible, injusto. Pero miren, una cosa que he notado, y esto también lo noté ahorita cuando estaba buscando algunas referencias en internet, pareciera que el número de medios de comunicación de habla inglesa que están hablando en contra de Bukele ha
ha caído drásticamente en los últimos meses. ¿Okay? Yo recuerdo que antes de las últimas elecciones en El Salvador era mucho más común escuchar comentarios despotricando a Bukele, llamándolo dictador, llamándolo tirano, llamándolo a una persona que está yendo en contra de los derechos humanos y demás, en medios de comunicación como CNN, MSNBC, los medios de comunicación más grandes, por ejemplo, de Estados Unidos, de la izquierda. Pero en la actualidad eso se ha vuelto mucho menos frecuente. Y yo creo porque se han encontrado con dos cosas. Primero, que Bukele sigue teniendo el apoyo de la inmensísima mayoría del país, a niveles que un presidente en Estados Unidos solo pudiese soñar alcanzar. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, cosas como estas, miren, o sea, tenemos cifras como estas. Y estos son cada vez publicados cada semana, pues los reportes del mes, pero cada semana básicamente Bukele está publicando cosas como esas. Esto inclusive una embajada en Estados Unidos felicitándolo por su promoción al nivel 2 en el informe de trata de personas. Después también tuvimos este comunicado de los últimos días hablando sobre cómo interceptaron una embarcación en la que habían 3 tripulantes que fueron arrestados. Inclusive hasta la lluvia, ¿vale? Por cierto, el que esto esté mezclado con todos esos anuncios del logro del gobierno de Bukele, pareciera que Bukele está diciendo, detuve la lluvia, hice que dejara de llover. Pero miren, una vez más, yo siempre he hablado sobre Bukele con respecto a las cosas que él está haciendo que me parecen correctas. Lo he criticado en cosas en las que tomó decisiones incorrectas, a mi parecer. Por ejemplo, algunos temas que tienen que ver con el manejo de la economía del país. Pero en el ámbito de seguridad y en el ámbito de manejo del sistema penitenciario, en el ámbito de hacer que personas que estaban cometiendo crímenes y personas que pudiesen haber estado considerando cometer crímenes, ¿de qué forma exactamente se puede criticar lo que está haciendo Bukele cuando el resultado ha sido el que ha sido? Y por eso creo que precisamente, sin tener una forma que pudiese calar, inclusive con su propia audiencia, estos medios de comunicación de habla inglesa simplemente han dejado de hablar sobre Bukele con tanta frecuencia. Porque ten en cuenta, inclusive en países como Estados Unidos, en los lugares más demócratas del país, se ha vuelto cada vez más prevalente que los votantes de dichos lugares, ya sea en California, ya sea en Nueva York, están empezando a voltearse a las posturas más progres de su partido, porque se han dado cuenta de que el resultado de esto es mayor crimen con el que ellos van a tener que lidiar. Algo que quizás unos años atrás ellos pensaban, no, bueno, esto solo puede traer mayor prosperidad, el ser una ciudad o un estado santuario, el dejar de penalizar a personas por utilizar sustancias, todas estas cosas que han permitido que estos lugares se hayan vuelto pues el absoluto desastre que son. Ahora pues personas se han dado cuenta que miren, esto me está afectando mi calidad de vida, así que quizás dejen de promocionarlo porque ya no estoy de acuerdo con ello. Pero bueno, miren, con eso termino este video, mi gente, hasta la próxima. Bye.